Esta publicación es el relato verdadero de un incidente aterrador, del cual fui involuntariamente parte cuando era más joven. También es la historia de cómo una amistad de toda la vida puede ser destruida por una decisión estúpida. Todo comenzó hace unos 10 años cuando estaba en mi último año de secundaria. Desde primer año, mi mejor amigo y yo habíamos planeado hacer un viaje por carretera a través del país hasta Las Vegas, donde jugaríamos y celebraríamos nuestra graduación. A pesar de varios contratiempos con mis clases de matemáticas, logré obtener los créditos necesarios para graduarme con mi clase, algo que debo admitir no estaba seguro de que sucedería. Cuando se trataba de Glenn, mi mejor amigo desde que tenía 4 años y el otro chico involucrado en el plan, nunca hubo ninguna duda de que él también lo lograría. Después de todo, terminó graduándose segundo en nuestra clase. Aunque el plan había estado en proceso durante 4 años, aún no habíamos obtenido la aprobación de nuestros padres. También teníamos el problema logístico de que ninguno de los dos tenía un coche en el que confiáramos para un viaje tan largo. Entonces, como un regalo de los dioses, mis padres me dieron un Mustang convertible nuevo para mi regalo de graduación. El día que mis padres me sorprendieron con el coche, mi padre me preguntó qué planes tenía para el verano. Como aún no habíamos revelado nuestro plan a nuestros padres, vi esto como la mejor oportunidad para contárselo a los míos. Después de exponer todo el plan, mi padre se quedó en silencio por un momento con una mirada de profunda concentración en su rostro. Luego, después de lo que pareció una eternidad, dijo: «Bueno, ustedes dos están a punto de irse a 2 universidades diferentes, y no se verán por al menos 4 años. No veo por qué no pueden tener 2 semanas para celebrar y desahogarse. Diviértanse, pero tengan cuidado». Estaba tan emocionado que apenas pude decir gracias, pero lo logré al final. Cuando llamé a Glenn para darle la buena noticia, me dijo que su madre ya había aprobado que él fuera al viaje. Esto realmente no fue una sorpresa, considerando que su madre le había dado todo lo que quería desde que su padre los había dejado 5 años antes. Ella le dio $500 que llamó un regalo de graduación, pero sabíamos que ella sabía que él no tenía ni un centavo para llevar al viaje. Él sabía que en el momento en que le contara sobre el viaje, ella le daría dinero, pero dejó que continuara con su farsa de regalo de graduación para hacerla sentir mejor al respecto. El lunes después de la ceremonia de graduación, empacamos el coche y partimos. Aunque teníamos 2 semanas completas para disfrutar, queríamos llegar a Las Vegas lo más rápido posible. Habíamos invertido en un detector de radar para que fuera menos probable que nos detuvieran por exceso de velocidad, y créanme, íbamos a toda velocidad, promediando alrededor de 160 kilómetros por hora. Cruzamos el estado en tiempo récord y ese era nuestro plan para todo el viaje de ida y vuelta. Logramos llegar a Las Vegas en menos de 7 horas, pero estábamos tan cansados cuando llegamos que decidimos descansar para estar frescos cuando fuéramos al casino. Después de 8 o 9 horas de sueño, salimos a la ciudad. No estoy seguro de cuánto tiempo logramos estar fuera, pero al final de la semana de chicas y juegos de azar, sentí como si hubiera estado despierto durante un año. Al final de esa semana habíamos perdido todo lo que habíamos logrado ganar 5 veces más, y estábamos completamente en bancarrota. Puede que haya perdido cada centavo que había ahorrado durante los últimos 4 años, pero estoy seguro de que nunca me divertiré más en mi vida que esa semana en Las Vegas. Desafortunadamente, Glenn logró arruinar toda esa diversión con una acción tonta, una acción que destruiría nuestra amistad para siempre. Habíamos dejado justo suficiente dinero para pagar la gasolina de regreso, así que en la mañana después de un descanso de 10 horas, cargamos el coche y nos dirigimos a casa. Estaba seguro de que necesitaría al menos una semana solo para recuperarme del viaje, así que tenía prisa por volver a Albuquerque. A mitad de camino a casa, nos encontramos con un hombre haciendo autostop. Obviamente, si hubiera estado conduciendo no me habría detenido, pero Glenn pensó que sería divertido y se detuvo para dejar subir al hombre, o eso pensé. A pesar de mis muchas protestas, Glenn detuvo el coche. El autostopista comenzó a correr hacia el coche, y cuando estaba a un pie de la parte trasera del coche, Glenn pisó el acelerador y arrancó, lanzando rocas y tierra al hombre. Glenn había hecho algunas cosas lamentables a la gente antes, pero esto iba más allá de ser gracioso en lo que a mí respecta, y si hubiera terminado allí, probablemente todavía seríamos amigos hoy. Pero no terminó ahí. Menos de 2 kilómetros más abajo en la carretera,
Nos dimos cuenta de que el coche se estaba quedando sin combustible, así que Glenn se detuvo en una gasolinera no muy lejos. Mientras él echaba gasolina, entré y pagué, y mientras estaba allí, compré algunos bocadillos y bebidas. Al salir, noté a alguien corriendo por el costado de la carretera. No estaba muy lejos cuando me di cuenta de que era el mismo autostopista al que Glenn había rociado con rocas. Todavía estaba a unos 50 metros del estacionamiento cuando se lo señalé a Glenn. Aparentemente, sin importarle si teníamos un encuentro con el tipo o no, Glenn continuó mirándolo acercarse en el espejo retrovisor. Finalmente puso el coche en marcha y comenzó a salir lentamente del estacionamiento de la gasolinera. No estaba seguro de por qué conducía tan despacio, así que le grité que dejara de burlarse del tipo. Actuaba como si quisiera que el tipo nos alcanzara para poder seguir burlándose de él. El autostopista obviamente podía vernos. Podía escucharlo gritando en dirección al coche cuando Glenn había rodeado el coche alrededor de las bombas y estaba saliendo del lote. El autostopista estaba a una distancia escupida de nosotros ahora. Podía escuchar lo que decía y definitivamente estaba enojado. Escuchar esto solo pareció hacer reír a Glenn, pero la expresión en su rostro cambió rápidamente a una de terror cuando notó que el autostopista sacaba un arma de la parte trasera de sus pantalones y la apuntaba hacia nosotros. Solo escuché: «Ustedes, malditos», antes de que empezara a disparar. Los disparos finalmente hicieron que Glenn pisara el acelerador. Estábamos fuera de la vista de la gasolinera en cuestión de segundos. Decir que estaba enojado sería quedarse corto. No solo había hecho que dispararan a mi coche, sino que también terminamos de la misma manera, todo porque Glenn pensó que sería divertido antagonizar a un completo desconocido. Llegamos a casa unas horas después de eso, y no hablé con Glenn durante todo el resto del viaje. Cuando lo dejé en su casa, intentó hacer una broma de toda la experiencia, pero yo no estaba riendo. El incidente me había mostrado cuán cruel podía ser, y no quería tener nada que ver con alguien así, sin importar cuánto tiempo nos conociéramos. Una vez que llegué a casa y le expliqué a mi padre lo que había sucedido, estaba enojado, pero entendió por qué quería ocuparme de las reparaciones yo mismo, y no involucrar a Glenn en ningún aspecto de mi vida a partir de ese día. Las reparaciones se manejaron unos meses más tarde. Fui a la universidad. Glenn hizo algunos intentos de arreglar las cosas conmigo, pero cada vez que llamaba, dejaba que fuera al buzón de voz. Nunca me molesté en devolverle la llamada y todavía no hemos hablado después de todos estos años. Si hay algo que saqué de esta parte de mi vida, aprendí que las personas pueden nunca decirte el tipo de persona que realmente son, pero casi siempre mostrarán su verdadera cara si prestas atención. Probablemente suene mezquino que terminara una amistad tan larga por algo tan pequeño, pero ese incidente me mostró que, incluso después de todos los años de ser amigos, él no tenía respeto por mí ni por los demás. Si no podía disculparse después de todo el caos que había creado, yo no podía respetarlo. Es una de esas cosas que siempre ha sido importante para mí y debería ser la base de una buena amistad. Mi esperanza es que él haya aprendido de esto y se haya convertido en un hombre mejor, pero cuando se trata de personas, una cosa que he descubierto es que rara vez cambian. Mi mamá siempre me dijo que yo era un alma inquieta y, si algo me ha demostrado la vida, es que tenía razón. Desde que cumplí 20 años, me he mudado al menos 10 veces, y eso es una estimación conservadora. Desde que tengo memoria, estaba ansioso por alejarme de mi ciudad natal. Las cosas solo empeoraron cuando llegué a la adolescencia, al ser expuesto a través de la televisión y las películas a un mundo más grande fuera, haciendo que quedarme en mi pequeño mundo fuera sofocante. Y eso fue antes de Internet. Solo puedo imaginar la miseria para un adolescente atrapado en un pequeño pueblo de América, rebosante de esperanzas y sueños en el pequeño mundo de la World Wide Web. La historia que voy a compartir con ustedes ocurrió durante una de esas más de 10 mudanzas, y una vez que la escuchen, estoy seguro de que entenderán por qué se me ha quedado grabada todos estos años. Había estado viviendo en la capital durante más de 2 años, y aunque amaba mi vida allí, esto era 1994, y a pesar de que los trabajos estaban en aumento debido al próximo auge tecnológico, el alto costo de vida y el bajo número de lugares disponibles para vivir
hacían que encontrar un nuevo lugar donde vivir fuera casi imposible. Mi compañero de cuarto había tomado la sabia decisión de echarme. En ese momento, mi consumo de alcohol estaba fuera de control y había hecho algo que ellos no podían pasar por alto. Así que no tuve otra opción que volver a mi ciudad natal. Era lo último que quería hacer, pero no estaba hecho para vivir en la calle. Al volver a la ciudad, estaría viviendo con mis padres en su casa, lo que lo hacía aún más humillante. Mi ego tuvo que ceder ante la seguridad de tener un techo sobre mi cabeza. Así que alquilé un U-Haul, cargué mis pocas pertenencias y me despedí de mi nuevo hogar. El viaje tomaría unas 4 horas y media y no tenía prisa por llegar a donde iba. Así que me tomé mi tiempo y respeté el límite de velocidad. Me detuve en algunos lugares mientras salía de la ciudad para despedirme de algunas personas que había logrado hacer amigos durante el tiempo que estuve allí. Mi única esperanza era que algún día, antes de que fuera demasiado viejo, pudiera regresar allí al menos una vez más, al menos a visitar. La última parada fue para despedirme definitivamente de mi novia. Decidimos no intentar la cosa del romance a larga distancia. No sería justo para ninguno de los dos, considerando que no sabía si alguna vez volvería a verla. Después de 3 horas en su lugar, finalmente me arranqué y tomé la carretera. La mayoría del viaje durante las próximas horas fue dolorosamente aburrido, y las pocas veces que sentí que estaba perdiendo el control del camino, me detenía y tomaba un descanso, incluso si era solo por un par de minutos. Más tarde ese día, pasé una buena parte de 1 hora atascado en un embotellamiento. Mi tardanza significaba que no había prestado suficiente atención al tiempo y terminé atrapado en el tráfico de la hora pico después del trabajo. Aunque había pasado los últimos años en la gran ciudad utilizando el transporte público, había perdido el contacto con la rutina diaria de los viajeros lo suficiente como para olvidar cuándo comenzaba y terminaba. Pero supongo que no fue tan malo. Rompió la monotonía del viaje y mantuvo mi mente ocupada. El lento desplazamiento de coches eventualmente comenzó a dispersarse poco a poco, hasta que pude volver a alcanzar el límite de velocidad y alejarme de los pocos coches que aún permanecían agrupados. Todavía me sorprende cuando a la mayoría de los conductores se les da la oportunidad de liberarse de un embotellamiento masivo. Eligen permanecer agrupados como un grupo de ovejas. Siempre he amado ser el único coche por kilómetros, sin nadie a mi alrededor. Esto también ha evitado que choque con otro coche, así que parece funcionar para mí hasta ahora. No veo razón para cambiarlo. Una vez que me alejé del embotellamiento, estaba a unos 45 minutos de mi destino. Los pocos coches que pasé se mantenían a la derecha para dejarme pasar. Esto fue hasta que me encontré con un pequeño grupo de 3 camiones de caja, no mucho más grandes que el U-Haul que estaba conduciendo. Debido a su tamaño, no podía ver que los estaba ralentizando, pero asumí que tenía que venir de un vehículo frente a ellos. Todos estábamos esparcidos aproximadamente a 27 metros de distancia entre sí en el carril derecho, pero yo estaba cerrando rápido y sabía que necesitaba reducir la velocidad. Así lo hice. En este punto, nos habíamos acercado a 3 longitudes de coche entre nosotros y, de la nada, el líder frenó bruscamente. El camión frente a mí y yo tuvimos que tomar una decisión rápida. Cuando un camión de caja completamente cargado va a 75 kilómetros por hora y alguien se detiene frente a él, tiene meros segundos para tomar una decisión o todos terminarán muertos. Ahora siempre me habían enseñado, o tal vez solo decidí un día, que es más seguro pasar un coche por el exterior si la carretera tiene un hombro pavimentado. No sé si esta es realmente la forma adecuada de evitar un accidente, pero ese día demostró ser la correcta. El tipo que conducía el camión frente a mí eligió pasar por la izquierda y en cualquier otro día esto habría estado bien. No había otros coches en el carril izquierdo, pero había un hombre. Cuando rodeé el frente del camión detenido, vi lo que creo que fue la razón por la que se detuvo tan rápidamente. Al pasar miré hacia atrás para ver algún tipo de motocicleta japonesa tumbada en medio de la carretera, y el conductor arrastrándose hacia el hombro izquierdo. Desafortunadamente para él, no lo logró. No tuve tiempo de comprender lo que estaba viendo antes de presenciar el horror que se me quedó grabado todos estos años. Justo cuando asimilaba la escena, el camión que había estado frente a mí momentos antes pasó rápidamente por el detenido, atropellando al conductor que se arrastraba en el proceso. El aire se me escapó de los pulmones instantáneamente y mi mandíbula cayó en mi regazo. Todo había pasado tan rápido que no fue hasta que comencé a hiperventilar.
que comprendí completamente lo que acababa de suceder. Continué por el hombro durante otro 1,5 kilómetros más o menos, tratando de determinar si debería regresar, pero era obvio que después de lo que había visto, no sería de ayuda para nadie. Eché un último vistazo por mi espejo retrovisor para ver la carnicería. Los 2 camiones permanecían inmóviles en medio de la autopista y nadie se movía. Diciendo una breve oración por todos los pobres hombres involucrados, me incorporé a la carretera y me dirigí a mi ciudad natal, rogando a Dios que eliminara esa horrible imagen de mi mente durante todo el camino. Cuando finalmente llegué a la casa de mis padres, estaba extrañamente feliz de verla. No les conté lo que había pasado. Estaban muy felices de verme de nuevo, y revivirlo tan pronto era lo último que quería hacer. Avanzamos 25 años hasta hoy, y esta es la primera vez que le cuento a alguien, aparte de mi esposa, sobre ese día. Aunque he hecho todo lo posible por dejarlo atrás, todavía ocupa un lugar prominente en mi mente subconsciente. Aparece en mis sueños de vez en cuando, a veces drásticamente diferente de cómo sucedió, pero generalmente tan claro como el segundo en que lo vi. De vez en cuando me he recriminado, ahora que he crecido, por no haberme detenido a ayudar, pero si soy honesto conmigo mismo, todavía era un niño y no estaba lo suficientemente maduro para manejar una situación así. Después de todo, ¿qué le dices a un tipo que acaba de atropellar a otro a más de 70 kilómetros por hora? Lo siento, amigo, simplemente no es suficiente. Quisiera comenzar esta historia diciendo que en mi juventud no era una buena persona. La opinión de la gente tenía un fuerte efecto en mí. El vecindario donde crecí estaba plagado de delincuencia, y como resultado, la mayoría de los que me rodeaban eran criminales. Ver los coches elegantes que conducían y la ropa que llevaban me hizo creer que quebrantar la ley era una forma genial de ascender en el mundo. La mayoría de mis amigos pensaban de la misma manera. Cuando se involucraban en algún tipo de villanía, yo estaba justo detrás de ellos. No unirme a sus crímenes no parecía ser una opción. Las pocas veces que mi instinto me decía que sus planes eran una mala idea, el cuestionamiento de mi hombría me hacía volver al redil. Sabían cómo presionar mis botones y explotar mi bajo sentido de confianza. Crecer sin un padre a menudo puede hacer eso a un hombre, y me llevó mucho tiempo aprender a superarlo. Pero la historia no es sobre eso. A lo largo de mi juventud pasé mucho tiempo en algún tipo de cárcel o prisión. Me tomó unos buenos 20 años darme cuenta de que ese camino en la vida era un callejón sin salida. No me malinterpreten, no era un delincuente violento, la mayoría de nosotros no lo éramos. Solo quiero decir que ese tipo de vida no te lleva a ninguna parte. Y ahí estaba yo cuando escuché una de las historias más enfermizas que jamás he oído. Durante una de las muchas veces en una prisión en Texas, fui trasladado desde la cárcel del condado local para cumplir el resto de mi condena de 3 años. Con el tiempo, había aprendido que cuando compartes una celda con otro hombre, es importante ser respetuoso y amigable, pero recordar que nadie es verdaderamente un amigo. Mi nuevo compañero de celda era un tipo tranquilo y corpulento de unos 40 años. Cuando me mudé, señaló la litera inferior y puse mis cosas allí. Me presenté y él solo gruñó y asintió con la cabeza. Parecía ser un tipo tranquilo, lo cual estaba bien para mí. Siendo lector, odiaba compartir celda con alguien que hablara constantemente. No ofreció su nombre y yo no iba a insistir. Si quería conocerme me lo diría. Los primeros días fueron tranquilos. Cada uno hacía lo suyo. Comíamos y recreábamos, las cosas usuales de la prisión. En mi tercer día, cuando estábamos bajando después de que algunos miembros de pandillas apuñalaran a otro, esperando el tratamiento silencioso habitual de mi compañero de celda, me tumbé en mi litera y abrí un libro, ocupándome de mis propios asuntos y concentrándome en mi libro. No había prestado atención a lo que él estaba haciendo. Me sorprendió salir de mi propio mundo por una voz grave y baja sobre mí. Era mi compañero de celda. Comenzó preguntándome por qué estaba allí. El shock de oírlo hablar después de todo este tiempo me hizo olvidar momentáneamente. Oh sí, lo siento. Fabricación de metanfetamina y esas cosas, lo usual para mí. Sabía que quería ver mis papeles para verificar, así que se los pasé antes de que lo pidiera. Es bueno saberlo. Si fueras un pedófilo te habría matado. Esto no fue una sorpresa para mí.
La actitud usual hacia cualquier tipo que entrara con cualquier tipo de cargos relacionados con niños era matar a la vista. Y si yo fuera un abusador de niños, merecería morir. Dejó escapar un gruñido bajo en señal de acuerdo, y esperaba que eso fuera todo lo que tenía que decirme. Por Dios, sabe cuánto tiempo, pero estaba lejos de terminar. He matado a varios hombres en mi vida, pero me gusta matar pedófilos más que a cualquier otro. Me sorprendió un poco esto. El chico que me contó mi primer día allí, dijo que mi compañero de celda estaba adentro por fabricar metanfetaminas también. Así que su charla sobre matar y hablar tan libremente de eso me sorprendió. Normalmente, los chicos evitan hablar de esas cosas. Había un soplón en cada esquina. Tal vez estaba probándome o pensaba que estaría demasiado asustado para contarle a alguien. Independientemente de la razón, no dudó. Siendo demasiado curioso para hablar, solo escuché mientras él me contaba todo. En el 72 estaba haciendo autostop por Texas. Mi papá se había mudado con su novia a Nuevo México desde que mi mamá me había echado una vez que me expulsaron de la escuela. El lugar de mi papá era el único lugar al que tenía que ir. De vez en cuando me encontraba con un viejo batido, pero no como el último que me recogió. Un camionero de larga distancia acabó de llevarme tan lejos como el lado de Nuevo México de la línea estatal, y estaba esperando llegar pronto a casa de mi papá porque me estaba quedando sin dinero. No había visto a nadie durante un par de kilómetros. Logré que me recogiera este anciano en un camión Ford. Parecía un tipo de anciano normal, no el tipo de tipo que resultó ser. Habíamos conducido unos 16 kilómetros y se volvió hacia mí y mencionó que podría llevarme todo el camino hasta Santa Fe. Estar cansado de caminar, estaba feliz de escuchar eso. Entonces me dijo que tendría que ayudarlo, si sabes a qué me refiero. Solo tenía 16 años en ese momento, así que estaba algo confundido en cuanto a su significado. Eso fue hasta que comenzó a desabrocharse los pantalones vaqueros. Entonces me di cuenta rápidamente. No tenía intención de hacer algo así que se lo dije. La mirada en su cara me enfureció, como si no me creyera. Noté que estaba llevando el camión hacia un lado de la carretera y pensé que me iba a dejar salir. En cambio, cuando nos detuvimos, se volvió hacia mí e insistió en que podría ir todo el camino hasta la casa de mi papá, si solo hacía esa una cosa. Esta vez el tono de su voz era más desesperado. Bueno, por supuesto, para entonces yo estaba furioso y le dije que se pudiera quemar. Cuando me giré para abrir la puerta para salir, me agarró e intentó forzar mi cabeza hacia abajo. No iba a dejar que ningún hombre me tratara así que mientras luchaba contra él, lo apuñalé con mi cuchillo hasta que dejó de luchar y hasta que estuve seguro de que nadie me había visto apuñalarlo. Salí y lo empujé hacia el lado del pasajero. Luego tomé su lugar detrás del volante y conduje aproximadamente 2 kilómetros por un camino de grava, hasta que vi un gran acantilado del que podría empujarlo. Me costó un poco, ya que el anciano tenía unos buenos 23 kilos o algo más que yo, pero logré empujarlo por el acantilado. Su cuerpo cayó unos 15 metros y vi cómo su cabeza se estrellaba contra algunas rocas. Si el apuñalamiento no lo mató, caer por ese acantilado seguro que lo hizo. Me lavé un poco en un arroyo más abajo. Consideré llevarme el camión todo el camino hasta Santa Fe, pero sabía que la ley lo estaría buscando si alguien lo reportaba como desaparecido. Parecía una lástima dejar ese bonito camioncito ahí para que se oxidara, pero seguro que no quería que me atraparan conduciéndolo. La caminata de regreso a la carretera tomó unas pocas horas. Logré llegar a casa de mi papá una semana después, y ahí me quedé hasta que me encerraron por un cargo de armas. Todavía no estoy seguro hasta el día de hoy si esa historia era cierta. Independientemente de si lo era o no, me aseguré de vigilar a mi compañero de celda durante el tiempo restante que compartimos celda. Cuando un hombre hace algo tan frío, no puedes darle la espalda. Un pequeño desaire podría ser exagerado y podrías terminar muerto. Han pasado muchos años desde que escuché esa historia. Mi compañero de celda y yo nunca la discutimos, y nunca la he repetido hasta hoy. Como dije antes, no estoy seguro de si realmente sucedió, pero a medida que envejeces, quizás los nudos signifiquen mucho menos. Pensar que alguna familia por ahí nunca volvió a ver a su familiar debido a un psicópata asesino, claro, eso importa mucho más. En mis años más jóvenes, antes del divorcio de mis padres,
Solíamos pasar nuestras vacaciones de verano haciendo viajes por carretera a varios lugares turísticos de América. Por supuesto, visitamos todos los lugares habituales, los parques de Disney, el Gran Cañón e incluso una vez a Hawái. El viaje a Hawái no calificaría como un viaje por carretera, pero parecía correcto incluirlo de todos modos. Pasar tanto tiempo en las autopistas y caminos secundarios significa que es muy probable que tengas al menos una experiencia memorable, si no más. Pero hoy compartiré una en particular, tan extrema que resultaría ser la perdición de nuestra familia feliz. El verano específico que tengo en mente, mi padre quería cambiar la rutina habitual y hacer algo un poco diferente. Al principio no quiso revelar lo que tenía en mente, pero una vez que cada uno de nosotros tuvo su propia teoría, nos informó sobre el plan completo. Nos había reservado en un rancho en Wyoming. Aún no siendo adolescente me encantó la idea, y a mi hermano menor le gustó igual. Sin embargo, cuando se trataba de mi madre, ella estaba mucho menos entusiasmada, al menos al principio. No tenía idea de cómo montar a caballo o cómo hacer algo relacionado con eso, considerando que había crecido en Chicago. Pero en el momento en que mi padre le recordó que ninguno de nosotros sabía tampoco, y le mostró su encantadora sonrisa, cualquier reparo que tenía desapareció. Mi padre siempre supo cómo hacer que mi madre se inclinara a su modo de pensar. Ella nos dijo una vez que tu padre es tan encantador que podría vender hielo a un esquimal, 2 veces. Supongo que esto significaba que ella era incapaz de mantener su posición frente a un hombre que encontraba tan guapo. Por eso su separación, solo unos años más tarde, me sorprendió tanto. Reanudamos la historia en el camino a Wyoming. Esa mañana habíamos salido de Phoenix brillante y temprano y mi padre dijo que llegaríamos al rancho alrededor de la hora de la cena del día siguiente. El viaje en sí fue normal hasta que tuvimos un neumático pinchado en algún lugar en medio de Utah o Colorado. No recuerdo en qué estado estábamos en ese momento. Mi hermano y yo habíamos estado durmiendo durante la mayor parte del viaje, y cuando tienes 10 años, cada estado parece el mismo, o al menos así era para mí. Recuerdo específicamente que era aproximadamente 1 hora antes del atardecer. Acababa de aprender en los Cub Scouts cómo estimar la hora usando el sol y tus manos. Y calculé que sería aproximadamente el ancho de una mano. En el momento en que mi padre se dio cuenta de que tenía el neumático pinchado, se detuvo en el arcén rocoso y comenzó a sacar el gato y la llave de cruz que tenía en la parte trasera. Estábamos en una de esas antiguas carreteras de 2 carriles en medio de la nada, y tenía mucho espacio para apartarse de otros coches. Supongo que el ruido del neumático pinchado había despertado a mi hermano de su sueño, y pronto estaba volviendo a ser su molesto yo habitual. En un intento de darme a mí y a ella misma algo de alivio, mi madre sugirió que saliera y ayudara a mi padre a cambiar el neumático. La sugerencia lo emocionó, por supuesto. Siendo un niño de 7 años, le encantaba hacer ese tipo de cosas, aunque realmente no era de mucha ayuda. Como me habían librado de la molestia de mi hermano pequeño, pronto me estaba quedando dormido nuevamente. Lo último que recuerdo fue la imagen de él pateando algo en la cerca de alambre de púas, a unos 3 metros de distancia del coche. Cuando desperté de nuevo, estaba tumbado boca abajo en el piso del asiento trasero y me dolía mucho el pecho y la cara. Todo estaba borroso al principio, pero pronto comencé a escuchar los gemidos de mi madre. Después de levantarme del suelo, vi que estaba herida por alguna razón, con cortes sangrientos por toda la cara y el parabrisas estaba roto en forma de telaraña grande. Cuando se dio cuenta de que estaba mirando, se estiró sobre el asiento trasero y me preguntó si estaba bien. Mi pecho todavía dolía, pero hasta donde yo sabía estaba bien. Todavía no estaba seguro de qué había pasado en ese momento, hasta que mi madre me dijo que saliera del coche y revisara a mi padre. Acepté, pero no sabía por qué necesitaría hacerlo. Cuando abrí la pesada puerta, miré hacia atrás y vi a mi padre tendido en el arcén cubierto de grava. Aparte de un poco de tierra en su ropa y una nariz sangrante, parecía que estaba durmiendo, pero no lo estaba. Salté y fui hacia él. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de lo que había sucedido. La parte trasera de la camioneta estaba aplastada y movida unos buenos 10 metros. No muy lejos estaba un Camaro negro estrellado contra uno de los grandes postes de la cerca que sostenía el alambre de púas, pero la puerta estaba abierta y no había nadie dentro. Fue entonces cuando comencé a tomarme las cosas un poco más en serio. Seguí sacudiendo a mi padre, pero no respondía.
Mi mayor miedo comenzaba a parecer una realidad. Pronto, sin embargo, un par de hombres corrieron hacia mí y dijeron que la ambulancia estaba en camino y que ayudarían a mi padre. Si no estaba ya abrumado, escuché los gritos de mi madre detrás de mí. Al girarme, la vi sosteniendo a mi hermano en sus brazos, llorando. No lo sabía entonces, pero él estaba muerto y, sin importar lo que hicieran los médicos, no podrían cambiar eso. El resto de ese día fue un borrón. Las únicas cosas que realmente recuerdo fueron los viajes al hospital y mi madre sentada conmigo mientras esperábamos recibir noticias sobre mi hermano y mi padre. Más tarde esa noche, nos notificaron que mi hermano había fallecido. Esta noticia me golpeó más fuerte de lo que creo que a mi madre le había golpeado. Ella sabía en el segundo en que lo vio que él había muerto. Pero yo no pude evitar los abrumadores sentimientos de culpa por todas las veces que lo golpeé y le grité. Mi padre finalmente sobrevivió. Había sufrido un pulmón perforado y tenía hinchazón en el cerebro. Pero después de un par de cirugías de emergencia, eventualmente logró recuperarse completamente en términos de salud física. Sin embargo, cuando se trataba de su salud emocional, creo que la pérdida de mi hermano lo cambió, y mucho de eso provenía de la culpa. No fue sino mucho después que descubrí que él le había dicho a mi hermano que fuera a jugar porque no necesitaba ayuda. No creo que él tuviera malas intenciones hacia él de ninguna manera, pero independientemente de eso, se culpó a sí mismo por la muerte de mi hermano por el resto de su vida. Mi creencia personal es que mi madre sabía lo que él había hecho y también lo culpaba, o quizás se culpaba a sí misma por mandarlo afuera. Nunca se dijo en voz alta, que yo sepa, pero tenía que ser algo como esto lo que la llevaría a divorciarse de él y dejarme vivir con él. Parecía que después del accidente cada vez que ella me miraba se ponía triste. Quizás me parecía demasiado a mi padre y le recordaba su pecado imperdonable. No tengo idea. Todo esto sucedió en 1982, después de todo. Dado que ambos han fallecido ahora, supongo que todas mis teorías y preguntas nunca podrán ser respondidas. Quizás eso sea lo mejor de todos modos. Como dicen, una herida nunca puede sanar si sigues tocándola. No estoy seguro de que eso sea realmente cierto. Probablemente no soy la persona adecuada para preguntar sobre esas cosas, pero en mi experiencia, hablar de algo doloroso a veces puede hacerte sentir mejor. Después de todo, eso es lo que he estado haciendo aquí, ¿no es así? Tenía algo de tiempo libre hoy y decidí que era un buen momento para reflexionar y compartir estas experiencias. A veces, al escribir o hablar sobre estos eventos dolorosos, uno encuentra una forma de procesar los sentimientos que de otra manera podrían permanecer ocultos y sin resolver. Después de todos estos años, sigo pensando en esos momentos y en cómo moldearon la vida de mi familia y la mía propia. Aunque la tragedia fue devastadora, también me enseñó sobre la resiliencia, la culpa y la redención. Esos recuerdos, aunque dolorosos, son una parte fundamental de quién soy. A medida que pasan los años, me he esforzado por vivir de una manera que honre la memoria de mi hermano y que también busque comprensión y perdonarme a mí mismo y a los demás. La vida continúa, y con ella, las oportunidades de crecimiento y aprendizaje nunca cesan. Hablar sobre estos eventos quizás no borre el pasado, pero puede aligerar la carga del corazón y tal vez, solo tal vez, traer algo de paz a un alma inquieta. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia. Espero que, de alguna manera, pueda ayudar a alguien más a encontrar su camino hacia la sanación. Hace unos 20 años, mientras estaba en la carretera con la banda de mi hermano, pensé en compartir una historia sobre un incidente aterrador que experimenté. Aunque mi hermano y yo compartimos los mismos padres, no heredé ninguna de sus habilidades musicales. Ambos empezamos lecciones de piano y guitarra a la misma edad, y desde el principio se notó que a él le venía naturalmente la música. En mi caso, por más que lo intenté, simplemente no conseguía dominarlo. Continué con la guitarra hasta la secundaria, pero poco después me di cuenta de que nunca iba a mejorar. Por esa misma época, mi hermano, que era 2 años mayor que yo, se juntó con uno de nuestros amigos y algunos chicos del pueblo vecino, y formaron una banda. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en una de las bandas de rock más populares del norte de Florida, y parecía el momento adecuado para llevar el espectáculo a la carretera. El grupo inicial de shows se limitó al sur del país,
Alabama, Georgia, etc. Todos los viejos estados confederados. Dado que su estilo a menudo se comparaba con Skinner y los Allman Brothers, que eran dos de sus mayores influencias, este plan parecía el más lógico y económicamente sensato. La mini gira por el sur duró unos 6 meses, hasta que se tomó la decisión de intentar reservar algunos conciertos en el oeste. Considerando que ahora era el manager de la gira, la tarea de reservar estas fechas cayó sobre mis hombros. Aún inseguro de la recepción que recibiríamos allí, solo reservé un pequeño número de shows, si mal no recuerdo, no más de 6. Sorprendentemente, los shows fueron mucho mejor de lo que podríamos haber esperado, y al menos durante los primeros 5, todo salió sin problemas. Eso terminaría en nuestro último show en California. No voy a nombrar la ciudad ni el lugar específicamente, porque no quiero darles mala fama, y todavía tengo que hacer negocios con estas personas. Lo que pasó no fue culpa suya, al menos eso creo o puedo demostrar. Si algo aprendí de manejar bandas durante los últimos 22 años, es que no quieres quemar puentes con los clubes. Son el sustento de la banda en gira. Sería estúpido enojar a uno de ellos por algo así. Supongo que debería contarles lo que realmente fue y cómo sucedió. Llegamos a la ciudad esa tarde, pero como no tocábamos hasta esa noche, hicimos un montón de cosas turísticas para matar el tiempo. Esa noche, llegamos al club alrededor de las 8 y cargamos nuestro equipo. Siendo la banda de apertura, no tuvimos mucho de prueba de sonido. No mucho más que tiempo para afinar antes de que abrieran las puertas. Siendo un día de semana, no había muchas esperanzas de que tuviéramos mucho público. Pero para sorpresa de todos, incluido el gerente del club, el show se agotó. Usualmente la banda de apertura es a quien vienen a ver, pero terminamos con una muy buena audiencia y gracias al internet. No puedo imaginar lo difícil que fue para las pequeñas bandas en la era oscura conseguir una audiencia nacional sin él. Los chicos empezaron justo después de las 10 y se robaron el show. Después de nuestro set, y estábamos todos en el séptimo cielo por lo bien que había ido la gira, nos quedamos a ver tocar a la banda principal. Aunque todavía creo que nos robamos el show esa noche, ellos eran puros profesionales y nos dieron una imagen de lo que podía lograr una banda bien compenetrada y trabajadora. Una vez que terminó el show y la multitud comenzó a dispersarse, recogí nuestro pago del gerente y me dirigí directamente a la furgoneta para guardarlo. Había encontrado un lugar el primer día que salimos para esconderlo, y hacia allí me dirigía cuando me encontré con mi peor pesadilla. La zona en la que habíamos aparcado estaba directamente detrás del club, y a pesar de esto, estaba oscuro y tranquilo. Supongo que por eso la había elegido en primer lugar, pero resultó ser un error costoso. Mientras me acercaba a la puerta del lado del pasajero de la furgoneta, sentí algo, probablemente un arma, en mi espalda y una voz profunda y tranquila me dijo que no me moviera ni me girara. En el segundo en que lo escuché, supe por qué estaba allí y qué quería. Hice todo lo posible por no moverme en absoluto, pero estaba temblando tanto que pensé que se enojaría, pero él logró mantener la calma todo el tiempo. Pareció una eternidad antes de que hablara de nuevo. Me dijo que no me girara, solo que pasara el dinero por encima de mi hombro hacia él. Este fue el momento en que se me ocurrió que había más de un ladrón, aunque nunca escuché ni vi a otra persona, excepto a la gente a lo lejos caminando alrededor del frente del club. Haciendo lo que me dijo, empujé el sobre por encima de mi hombro derecho y sentí que lo tiraban de mi mano. Por un breve momento no quería soltarlo, pero la lógica ganó sobre la codicia y hice lo que me dijeron. En ese momento, juraría que lo escuché decir sí en voz baja, como si estuviera respondiendo a alguien, pero como dije, nunca escuché a nadie más con nosotros. Una vez que asumí que estaba complacido con su botín, me instruyó que me quedara donde estaba y contara lentamente hasta 200 antes de moverme. Dejó claro que si intentaba girarme antes de eso, me dispararía, así que hice lo que me dijo, e incluso añadí otros 100 por si acaso. Cuando finalmente tuve el valor de moverme, él ya se había ido. Estaba furioso, me sentía como un cobarde y pensar en perder todo ese dinero me hacía hervir de rabia. Con la cabeza gacha, volví al club y les conté a los chicos lo que acababa de pasar. Fueron tan geniales que su única preocupación era que yo estuviera bien, pero aparte de haber sido asaltado a punta de pistola, estaba genial. Nos dirigimos a la oficina principal y le informamos al gerente del club sobre el robo.
Al principio creo que pensó que estaba bromeando, pero aparentemente mi palidez blanca fue una indicación de mi honestidad. Llamó a la policía y cuando llegaron, les conté lo que había ocurrido en la furgoneta. Por supuesto, no pude darles ninguna descripción de cómo lucía, pero sí les dije que pensaba que había otra persona con él. Todavía desearía haber podido darles más, pero no tenía nada que ofrecer a la investigación. Nos dijeron que no esperáramos recuperar nuestro dinero y nos dieron sus tarjetas antes de irse. El único aspecto positivo de esa noche fue que aún teníamos el dinero de las ventas de nuestra mercancía y lo que quedaba de las fechas anteriores. Al menos él no sabía dónde había escondido el resto, o quizás no le importó. Una vez que regresamos a casa después de la gira, decidimos que haríamos ciertas cosas de manera diferente en el futuro. Desafortunadamente, no terminó habiendo un futuro para la banda. Un desastre de razones por las que todo se desmoronó puede ser culpado, pero eso no disminuye la tristeza de perder una banda tan prometedora. De nuevo, esa es la historia de la música rock. Muchas más grandes bandas han sido y serán destruidas por las razones más tontas. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de cómo ese tipo supo que acababa de recibir el pago. Se consideró la posibilidad de que el club me hubiera tendido una trampa, pero ningún club decente quiere tener la reputación de ser ladrón. La teoría más probable y mejor es que simplemente me había estado observando toda la noche y esperó su oportunidad para atacar. Y yo se la di. Han pasado casi 20 años desde esa noche y hago negocios de manera muy diferente a como lo hacía entonces. Hay oportunidades que tomé en ese entonces que no soñaría con tomar ahora, y hago todo lo posible por estar consciente de mi entorno, a pesar de que ahora tengo otros a mi alrededor para ayudarme. Si hay algo que podría recomendar sacar de esta experiencia, supongo que sería estar vigilante y consciente de lo que otros están haciendo a tu alrededor. Si cruzas miradas con otra persona y se ponen nerviosos, o miran hacia otro lado, probablemente están tramando algo malo. No importa cuál sea tu trabajo o clase, puedes convertirte en un objetivo para los criminales. Por favor, solo presta atención a los demás y ten cuidado. Mi nombre es Miqueas y estoy aquí para compartir una historia sobre una situación muy peligrosa y aterradora que viví hace apenas unas noches, camino a la casa de mi novia. No comparto esto para causar miedo entre otros miembros del sub, solo quiero hacerles conscientes de los peligros de conducir solo por la noche, especialmente cuando no hay nadie más alrededor. Como dije, en el momento de este encuentro, estaba en la carretera hacia el lugar de mi novia, a unos 32 kilómetros de mi casa. La mayoría del área por la que tenía que conducir estaba muy desarrollada. Sin embargo, hay un tramo de aproximadamente 8 kilómetros que es probablemente tan áspero como cuando la gente se estableció en la zona justo después de la Guerra Civil. No importa cuánto tiempo haya estado así, solo intento transmitir la idea de que está completamente sin desarrollar. A veces me enredo demasiado en la historia del área, y me extiendo hablando de ella. Lo siento por eso y prometo hacer todo lo posible por ser lo más breve posible al dar los hechos de lo que llevó a este suceso. Independientemente de la historia de esa carretera, no hay negocios ni casas a lo largo de ese tramo de carretera, principalmente solo campos abiertos y bosques. Y no mencionar que, a la hora de la noche cuando usualmente estoy yendo y viniendo por la autopista, hay pocos, si acaso, otros coches en ese tramo específico. Normalmente es una parte tranquila y agradable para conducir, y en todo el tiempo que he viajado por ella, que debe haber sido cientos, nunca imaginé que algo aterrador o violento podría sucederme. Vaya si me equivoqué esa noche. Había terminado mi turno justo después de la medianoche y le envié un mensaje rápido a mi chica para avisarle que estaba en camino. El plan era pasar la noche en su lugar, así que después de una parada para conseguir gasolina, me puse en camino. Tan tarde en la noche no vi muchos coches yendo en mi dirección, así que aceleré con la esperanza de llegar rápido a su casa. Sin embargo, en cuestión de minutos, me encontré detrás de 2 coches que conducían uno al lado del otro a baja velocidad. No estoy seguro de qué estaban haciendo y no me importaba, solo quería que uno de ellos se apartara para poder continuar mi viaje. En mi prisa, toqué la bocina al coche que tenía delante en el carril de adelantamiento. No soy un idiota, no insistí. Solo les di un pequeño toque para hacerles saber que estaba allí.
Para mi alivio, el coche aceleró y se movió delante del otro coche para permitirme pasar. Les agradecí por hacerlo, así que les di una pequeña hola amable. Ya sabes, el tipo que le das a un vecino que pasa. Ansioso por llegar a mi destino, volví a pisar el acelerador. Pero antes de que pudiera avanzar 6 metros por la carretera, el coche detrás de mí encendió sus luces altas y me cegó. Esto me enfureció, pero subí el espejo retrovisor e intenté ignorarlo. Si ser cegado no era suficiente, el conductor cruzó la línea, también peligrosamente y de la nada, me embistió por detrás y casi pierdo el control de mi coche. En ese momento me di cuenta de que estaba en grandes problemas. No parecía haber ninguna manera de salir de esto aparte de intentar escapar, así que pisé el pedal a fondo y recé por poder alejarme antes de que pudieran alcanzar suficiente velocidad. Fui embestido de nuevo, esta vez mucho más fuerte. Mi cabeza fue empujada hacia adelante y hacia atrás por la colisión, y el dolor se hizo presente inmediatamente. Afortunadamente pude alejarme y dejar atrás el otro coche, pero todavía podía verlos a unos 60 metros de distancia intentando alcanzarme. Este fue el momento que me salvó. La mayoría de la gente no esperaría ser atrapada por exceso de velocidad, pero en las circunstancias estaba aliviado. Justo cuando perdí de vista el coche en mi espejo, todo se iluminó con colores azules y rojos. Aliviado, rápidamente orillé mi coche y salí para saludar al policía. Estaba un poco nervioso cuando salté del coche, pero pronto pude hacerle entender lo que estaba haciendo. Cuando alumbró con su linterna la parte trasera de mi coche, pudimos ver el daño y era grave. Por supuesto, ambas luces traseras estaban rotas y la parte trasera estaba aplastada como un acordeón. Le conté lo que acababa de suceder y me hizo seguirlo por la carretera para presentar un informe más detallado. Me dijo que haría todo lo posible, pero que las posibilidades de que encontraran al conductor eran bajas, y eso era lo que yo suponía cuando hice la denuncia. Solo estaba aliviado de estar vivo y fuera de peligro. Mi cuello todavía dolía, así que mi siguiente parada fue la sala de emergencias. Llamé a mi chica desde la sala de espera, y casi le da un infarto cuando le conté lo que había pasado. Pronto me encontró allí y me hizo dejar que me siguiera en el coche hasta su casa. Como esperaba, tenía latigazo cervical. Todo lo que pudieron hacer fue darme algunas recetas y decirme que volviera si el dolor empeoraba. A pesar del cuello dolorido, cuando finalmente llegué a su casa, me quedé dormido al instante. Desde entonces, he hecho que mi novia se quede en mi lugar y hasta donde sé, la policía no ha atrapado al conductor. Como dije, no les cuento esta historia para asustarlos. La comparto para recordarles que tengan cuidado en la carretera por la noche y siempre estén atentos a cómo tratan a otros conductores. Solo porque no pretendas enfadarlos no significa que no se enojarán. Solía estar realmente involucrado en las carreras callejeras y a menudo participaba en la escena local los fines de semana. Nos reuníamos en el estacionamiento de una tienda abandonada o cerrada, y alrededor de las 10 u 11 salíamos a un lugar secreto para correr. A veces íbamos a un tramo de carretera recto o a un viejo aeropuerto abandonado en el campo. Generalmente no sabíamos nuestro destino final para la noche hasta que todos estábamos en la carretera fuera de la ciudad. Por lo general recibíamos nuestras instrucciones a través de los radios portátiles que todos teníamos en nuestros autos. Había algunos de los chicos mayores que se habían convertido en los líderes de facto de nuestro grupo, y eran ellos quienes se reunían para decidir dónde correríamos esa noche. El plan era no reunirnos en el mismo lugar con demasiada frecuencia. Esperábamos que esto mantuviera a la policía alerta y fuera de nuestro camino. Si recuerdo bien, esto sucedió una noche de sábado en algún momento de las vacaciones de verano. Era una noche animada y todos disfrutaban del descanso escolar. Un amigo mío acababa de hacer algunas modificaciones importantes a su S4 y estaba emocionado de ponerlo a prueba. Habíamos elegido correr en un lugar tranquilo de la carretera en el límite del condado. Cuando llegó el turno de mi amigo, corría contra uno de los Civics de los tipos mayores, que era conocido por ser uno de los autos más rápidos de nuestro estado. Apostaban un par de cientos de dólares. No estoy seguro de la cantidad exacta, pero era principalmente por los derechos de alardear, y mi amigo creía que sus posibilidades eran buenas. Se alinearon a aproximadamente medio kilómetro del puente que cruzaba la carretera, desde donde todos observábamos. Desde la salida,
El Civic del tipo mayor era más rápido y tenía una ventaja de 2 longitudes de coche. Pero lentamente el Audi de mi amigo comenzó a alcanzarlo, y pronto estaban lado a lado en la carretera, mirándose fijamente. En ese momento, no estamos seguros de qué pasó, pero parecía que el Audi de mi amigo se desvió hacia el Civic una vez, pero logró controlarlo. Desafortunadamente, debe haber perdido el control nuevamente, ya que no pudo evitarlo y se estrelló contra el lado del Civic. El Civic luego fue golpeado contra la pared de concreto del lado izquierdo, pero para nuestra sorpresa, el Audi de mi amigo se desvió de nuevo a través de ambos carriles y se estrelló contra la pared del lado derecho. Ambos autos se detuvieron lentamente y todo quedó en silencio. Pareció una eternidad antes de que alguien tuviera el valor de bajar a los autos y verificar a los conductores. A la velocidad a la que iban, que seguramente era de más de 160 kilómetros por hora, nadie tenía muchas esperanzas de su supervivencia. Sabía que todos estarían sobre mí si no iba a revisar a mi amigo, así que tomé una gran bocanada de aire y la solté, y me dirigí hacia su auto. La caminata hacia su auto debe haber sido la más larga que he hecho. Desde la distancia, para mi asombro, el tipo del Civic se movía y gritaba algo. Pude ver antes de llegar al auto de mi amigo que él no se movía. El frente estaba aplastado hasta el compartimiento del conductor y más allá. Al acercarme no podía ver su cuerpo en absoluto, pero una vez que estuve a un pie del auto, el verdadero horror de la situación me golpeó como un mazo. Su cuerpo estaba inclinado de lado en el asiento, con el cinturón de seguridad sosteniéndolo en una posición algo erguida. La parte realmente horrible era que su cabeza no estaba. Al principio pensé que estaba siendo bloqueada por su cuerpo, pero tristemente estaba equivocado. Cuando estaba a distancia de tocarlo, pude ver que había sido completamente cortada. Todavía no estoy seguro de cómo, pero después de una búsqueda más intensa, los paramédicos la encontraron encajada en el suelo del lado del pasajero. Tan pronto como la realidad de los horribles sitios realmente me golpeó, me sentí abrumado. Me vino un mareo y tuve que sentarme en la pared de cemento para recuperar la compostura. Mientras estaba sentado allí, observé cómo el conductor del Civic continuaba gritando, por lo que finalmente pude decir que era el dolor en su pierna. El choque aparentemente había causado que el coche le prensara la pierna entre el tablero y el suelo. Algunos de los otros en el puente continuaron llamándome y preguntando por mi amigo, pero no pude responderles. Eventualmente lo descubrirían por sí mismos. Las ambulancias y la policía llegaron poco después de que me senté y comenzaron a trabajar para sacar al tipo en el Civic. Tan pronto como todos vieron la condición de mi amigo, se movieron hacia el Civic. Al principio, todos intentaron mentirle a la policía sobre lo que había sucedido, pero no vi el punto, así que cuando me hablaron les dije exactamente lo que vi. Los bomberos lograron sacar al hombre del Civic, pero de todos modos terminó perdiendo su pierna. No pude soportar mirar cuando sacaron a mi amigo del coche. Afortunadamente, la mayoría de los otros corredores ya se habían ido cuando esto sucedió. La policía me dejó ir poco después, y cuando llegué a casa, les conté a mis padres lo que había pasado. Habían estado preocupados por mi participación en las carreras durante bastante tiempo, y estaban muy contentos de escuchar cuando les dije que nunca volvería a correr. Ver morir a mi amigo de una manera tan horrible hizo que todo pareciera tan tonto. No podía ver el sentido de gastar tanto dinero en algo tan peligroso, y poco después vendí mi Supra a otro chico que conocía, y puse el dinero en mi fondo para la universidad. De vez en cuando veo a un amigo de los viejos tiempos, y me cuentan sobre la muerte de otro corredor. Mientras tanto, yo me graduaré este otoño con un título universitario. La mayoría de esos tipos ni siquiera han ido a la universidad, y probablemente nunca irán. No estoy diciendo que soy mejor porque tengo un título, pero ciertamente me siento más seguro con las decisiones que he tomado.